Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores, regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, desde hace 6 años, a partir del día 1 de mayo, en virtud de que en un proceso de reestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una vez que me jubilé como académico de la Facultad de Psicología de la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo, de la misma universidad. Tenía un programa de radio que se llamaba La Universidad a Debate. El mes de abril, por razones de una reestructura o reingeniería financiera, le llamaron, se canceló el programa. Y entonces, a sugerencia de mi hijo, decidimos crear este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, que el día 1 de mayo, precisamente del año 2018, comenzamos a transmitir programas. El motivo, según mi opinión, obedecía al hecho de que en esa época invité al entonces candidato a gobernador del estado de Morelos por el Partido Verde Ecologista, el doctor Jesús Alejandro Vera, quien hubiera sido rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a quien, una vez concluido un proceso sumamente conflictivo, se le aplicó el OFAC, es decir, la persecución política mediante mecanismos judiciales y jurídicos. Hasta la fecha no han dejado de aplicarle el OFAC y no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo al doctor Jesús Alejandro Vera, pues fue él quien eh, se acercó en las primeras ocasiones a platicar con nuestro canal de YouTube. No quiero dejar de compartir esta ocasión mediante la pantalla el cartelito que diseñamos para hablar esta ocasión del ajedrez en el cine. Aquí vale la pena precisar dos cuestiones. ¿Por qué el ajedrez? Segundo, ¿por qué el cine? Y en tercer lugar, ¿por qué las películas que vamos a comentar? Actualmente se han producido un conjunto de películas, un conjunto de series de televisión y naturalmente se han producido una serie de libros que no puedo dejar de compartirles esta ocasión. Puedo hablarles, por ejemplo, de un trabajo ampliamente conocido, que es La Partida Final, una novela editada por Planeta en el año 22, reciente, donde un personaje de nombre Emil Clement, conocido en el campo de concentración de Auschwitz, liberado, aunque no lo digan los aliados, entre comillas, le hace los estadounidenses, dicho por los estadounidenses. En realidad fue el Ejército Rojo quien liberó Auschwitz. Y Emil Clement, conocido en Auschwitz como el relojero, pasa desapercibido por insignificante hasta que los nazis descubren que sabe jugar el ajedrez. Y entonces la trama de la obra tiene que ver con una partida que quedó pendiente entre uno de los nazis y el propio Emil, que finalmente la juegan. No es naturalmente el único libro que podemos considerar a este respecto. También podemos considerar, entre otros trabajos, indudablemente, aquellos que tienen que ver con la producción no solo novelística, sino también, digámoslo así, eh, literaria. En este caso me refiero
Pero también, luego la tecnología nos falla aquí, pero ya lo resolví y me refiero a este libro, El que mueve las piezas. Es una novela documental donde se habla del espionaje, la política, mediante la metáfora del ajedrez. No quiero mencionar un estudio que a mí me dejó un sabor de boca muy interesante porque más que estudio es un libro dedicado a Bobby Fischer se fue a la guerra, el duelo de ajedrez entre Bobby Fischer, Boris Spassky. Y dije bien Boris, que es en ruso, no en estadounidense o en inglés. En esta obra queda muy claro por qué es probable lo que algunos han llegado a considerar. Boris Spassky señaló que finalmente se convenció de que estaba jugando frente a una computadora. Y algunos llegaron a señalar que muy probablemente Bobby Fischer tenía un síndrome de Asperger. No voy a apuntar más. Está un trabajo dedicado al ajedrez en novela de el preclaro biógrafo Stefan Zweig, quien se suicidó en Petrópolis junto con su joven esposa, temiendo que los nazis ganaran la guerra. Y él escribe una novela o una partida de ajedrez. También hay un trabajo que es de Antonio Goudet que se llama Esto no estaba en mi libro de historia del ajedrez. Es un trabajo de historias, anécdotas, partidas y demás a propósito del ajedrez. No puedo obviar al experto divulgador, analista Leoncho García, Ajedrez y Ciencias Pasionales Mezcladas, que analizan el ajedrez, obviamente la estrategia de Lushin, de, si mi memoria no me traiciona, Vladimir Nabokov. Este que es un libro más técnico, entre psicológico y táctico de la historia del ajedrez, se llama Pensamiento y Elección en ajedrez, que por lo demás es un trabajo dedicado a los mecanismos psicológicos de naturaleza cognitiva, como son el razonamiento, la atención, la memoria, la toma de decisiones y la elección en partidas de ajedrez. Porque evidentemente un jugador de ajedrez, aunque tiene los mismos mecanismos perceptivos que nosotros, un gran maestro cualquiera, que no es cualquiera un gran maestro, percibe cosas que cualquier mortal no percibe en el tablero. Pero no solo eso, Leoncho García tuvo la gentileza de hablarnos de un fenómeno poco trabajado, el ajedrez entre ciegos de nacimiento y entre ciegos y sordos de nacimiento. ¿Cómo le hacen para jugar algebraicamente al ajedrez? Esto ha implicado que el ajedrez, además de ser considerado el deporte ciencia, es una actividad que nos permite aproximarnos como recurso de investigación neuropsicológica a las estrategias de pensamiento, solución de problemas, lo que Luria definió como la función principal de las funciones psicológicas superiores, siguiendo a Vygotsky, o los procesos psicológicos superiores relacionados con los lóbulos frontales y la estructura prefrontal, pero además lo que llamó la autorregulación selectiva de la actividad, lo que es el engaño táctico en las heladas. Después aparecerá el concepto de funciones ejecutivas, que no es más que un refrito de autorregulación selectiva de la actividad. Ahí lo dejo porque si no varios neuropsicólogos me van a golpetear, pero sostengo lo bancao, dijera Martín Fierro, el personaje a través del cual José Hernández en Argentina explicó la historia gaucha en pura décima. Una obra maestra también para considerar. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas y regreso a lo que es
el cartel. ¿Por qué regreso a lo que es el cartel? El cartel tiene varias imágenes de varias películas clásicas, desde La Diagonal de Loco, El jugador de ajedrez, En busca de Bobby Fischer, La nieve blanca de Moscú, La reina de Cadway, Ya no me cupo, una película francesa más reciente donde sale Gerard Depardieu todavía en tal película cuyo nombre debe ser Fahim. Eh, Quiero reiterar lo que señalé la ocasión anterior en un trabajo clásico de los setentas de psicología contemporánea, editado probablemente en Editorial Orbe, Buenos Aires, Argentina, entre 1960 y 75. Un artículo de René Sasson que se llama El ajedrez, la didáctica y la enseñanza. Cómo, aparte de ello, el cine se vuelve ese recurso fundamental. Está dedicado en realidad más que al ajedrez, al cine, pero el cine como ese recurso que nos permite tomar como pretexto una trama, una serie de personajes para promover la reflexión y la discusión con los estudiantes en diversos niveles educativos y generar pensamiento crítico y reflexivo. No quiero dejar al mismo tiempo de señalar que esta ocasión comentaré un conjunto de películas clásicas que tienen que ver de alguna manera con el ajedrez y su práctica. No tengo duda alguna de que la primera de ellas, filmada en Suecia en el año de 1957, dirigida por el genial Ingmar Bergman, que por lo demás pueden ser películas relacionadas con la filosofía, no solo con el ajedrez, con la psicología, con la psicopatología, con la psiquiatría, como iremos viendo en estos comentarios. El séptimo sello. El séptimo sello es una película ambientada en la Europa medieval durante la época de diversas pestes, entre estas particularmente la famosa peste negra. Trata en su trama sobre el viaje de un caballero cruzado, como eran los cruzados, no era musulmán, por lo tanto no era negro, ni era moro, y el desarrollo de una partida de ajedrez que este personaje juega con la muerte, la cual, como se narran las historias, viene por el alma del cruzado. La trama de la película deriva de una obra teatral escrita por el propio director de la película, Ingmar Bergman. Y la película, aparte del título, comienza con las siguientes palabras, derivadas del libro El Apocalipsis de la Biblia, cuando se hablan de los 7 jinetes del Apocalipsis. Y cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante media hora aproximadamente. Toda la trama se centra entonces en la búsqueda denodada por parte del cruzado de que no se lleven su alma. Y esto se disputa en una partida de ajedrez, como fue el caso de la novela La última partida, que el nazi trata de ganar para ejecutar al judío y el judío trata de no perder para conservar la vida. Eso también sucede en tramas que pueden señalarse de alguna manera aquí, pero el séptimo sello
es una muestra clara de ello. La segunda película es de un director alemán, Wolfgang Petersen. Cuando supe de este Wolfgang Petersen, supe a través de una película muy extraña que se llama La Consecuencia. Es dentro de una cárcel en la RDA, República Democrática de Alemania, donde el carcelero tiene un hijo de preferencias sexuales, hoy diríamos gay, en otra época dirían homosexuales, y estaba dentro de la cárcel. Después conocí de Wolfgang Petersen, el jugador de ajedrez. Esa película la debo haber visto por ahí en el 87, 88. Es una película de 1978. La trama empieza con dos adultos jugando una partida de ajedrez y un niño viendo la partida. El niño se llama Thomas Rosmond, quien aprendió a jugar el ajedrez viendo jugar a su papá con otros adultos prácticamente desde los 7 años, observando partida. Sin embargo, el problema que se le presentaba es que cada vez que jugaba ajedrez le daba fiebre, tenía una serie de problemas, lo cual le provocó una situación o una experiencia, dijéramos, traumática. El día de ayer en La Voz de la Tribu hablaron de los traumas de naturaleza psicológica y el impacto sobre la estructura de la personalidad, algo que me parece interesante. Esta situación traumática hizo que Thomas Rosemont tomara como decisión no volver a jugar al ajedrez. De modo tal que lo que aparentaba ser una brillante promesa como jugador de ajedrez no pudo lograrse debido a esta situación entre neurasténica, dijeran un término de aquella época, psicológica, traumática, y curiosamente, unos 20 años después, con una edad de entre 25 y 30 años, Thomas se ha convertido en un experto en diseño de sistemas informáticos y computacionales para simular partidas de ajedrez que sea capaces de vencer a un oponente humano. Ese sueño acaba con el famoso Deep Blue y otra serie de cuestiones que terminaron en una larga batalla donde parece ser que la máquina empataba con el humano y el humano con la máquina, y parece ser que finalmente la máquina, que era de IBM ganó. Thomas entonces está tan convencido de su invento que desafía al campeón mundial, por cierto, un ruso, Stefan Koruga, campeón mundial de ajedrez. En ese entonces, quien acepta el reto y en 17 movimientos le ponen la chapa al programa de Thomas Rosemont. No les voy a spoilear la película, pero dolido en su amor propio, decide retar él personalmente al campeón Koruga y después de una bárbara depresión vuelve a recaer, no pudo jugar, termina en un psiquiátrico. No les digo más. Es una excelente película de la relación entre psicopatología, neuropatología, ajedrez y cine. Además, es una película clásica, como les decía, de Wolfgang Petersen. ¿Sí? La tercera, hay una película soviética dedicada al campeón
mundial cubano José Raúl Capablanca, que se llama así, José Raúl Capablanca, un ligador, etcétera. Pues en este de La Nieve Blanca de Moscú o de Rusia, es una película ruso-francesa en ruso, subtitulada en español, dirigida por Yuri Bashinsky de 1980. Si se fijan, estoy recomendando y comentando películas que no tienen que ver con las que recientemente se hallan en las plataformas. Trátese de la serie Gambito de Dama, porque me parece ser que dejan mucho que desear para este séptimo arte. La Nieve Blanca de Rusia trata de una película sobre la vida de Alyosha Alyoshin. Alyosha o Alexander Alyoshin está basada en una novela de Alexander Kotov que en ruso se pudo haber traducido como Blancas y Negras. Tengamos claro que Kotov no solamente era un novelista, era un gran maestro de ajedrez y conocía muy bien y personalmente a Alexander Alyoshin. No le voy a hacer la campaña, pero cuando hace pocos años, en los 90, Brett creó su Café del Gringo, en la parte superior tenía un club de ajedrez que, por cierto, se llama Alyoshin o Alekhine, se escribe con H para algunos. La cinta para algunos no tiene interés cinematográfico porque pareciera tener un interés más biográfico y para otros ni siquiera ajedrecístico. Sin embargo, no podemos ignorarla por la temática, porque además en la ex-URSS jugar ajedrez y perder contra equipos de fuera, particularmente en el caso de la tríada de rusos, bueno, dos rusos y un probablemente danés, ahorita me acuerdo bien, que Fischer derrotó 6-0, 6-0, 6-0, uno fue Taimanov, ¿sí? Al regreso a la URSS los golpearon política, ideológicamente, por no haber sabido defender en el ajedrez los principios del comunismo. Son las derivaciones y desviaciones de las cuales no quiero en este momento pelearme, pero la trama sí tiene interés histórico por los momentos de la coyuntura política, cultural de la época entre el periodo de la llamada Guerra Fría y por el otro lado, que desde que Lenin hizo el descubrimiento de que el deporte más barato era el ajedrez, una mesa, un tablero y unas piezas, parece ser que en la ex-URSS se convirtió en el deporte nacional. En todas las ciudades había clubes de ajedrez. En la calle se jugaba ajedrez. Incluso hay una anécdota de Leoncho García, si no me equivoco, donde incidentalmente, y también la narra probablemente el maestro chelista mexicano, ahorita me acuerdo de su nombre, en una biografía de Dmitri Sostakovich, quien también por la época tuvo sus conflictos con el padrecito Stalin, sí. Se narra en esa biografía que curiosamente en un parque estaba sentado un jugador de ajedrez y tenía el tablero y se acerca, si la memoria no me traiciona, el buen Dmitri Sostakovich e invita a jugar al jugador de ajedrez. Obviamente le puso una rastriza al jugador de ajedrez, así lo dice en sus memorias Dmitri Sostakovich, de modo tal que por pura curiosidad le preguntó Sostakovich al jugador, ¿puedo saber su nombre? Claro, soy el campeón mundial Alyosha Alyoshin o Alyosha Alyoshin, del personaje que hablamos. Se sorprendió de haber jugado con Alyoshin, pero le pregunta en contrapartida a Alyoshin, ¿y usted quién es? Le responde Dmitri Sostakovich y también
se sorprendió porque nunca se imaginó que uno de los más grandes músicos del siglo XX jugara con uno de los más grandes ajedrecistas del siglo XX. Así se narran algunas anécdotas ajedrecísticas, y esta de la nieve blanca de Rusia, particularmente las tres primeras que comento, el séptimo sello, el jugador de ajedrez y la nieve blanca de Rusia, las pueden hallar indudablemente en YouTube. La cuarta película que comento es de un tal Richard Dembo, también es franco-suiza, de 1984, y se llama La Diagonal de Loco. Durante la Guerra Fría, otra vez, si vemos Rusia ha jugado un papel fundamental aquí, o la ex-URSS, pues tengamos claro que más de la mitad de los campeones del mundo del siglo XX fueron soviéticos o rusos. Y ahora, pues ya sabemos que los torneos Blitz se juegan de otro modo y están entre los indios, que ya tenían a Anand, está entre los chinos, está entre los japoneses y alguno que otro, como el que dicen que es el mejor, pero no jugó esta última temporada. La película es franco-suiza del 84, Richard Dembo la dirige y se llama La Diagonal del Ojo. Otra vez durante la Guerra Fría, en Ginebra, Suiza, tiene lugar un campeonato de ajedrez que enfrenta al gran maestro Pavius From, un disidente ruso que escapa de la URSS, autoexiliado en un país occidental, y quiere jugar con el campeón del mundo en turno, Akiva Liemskir, representante leal del régimen comunista de época. Si vemos esta historia cultural, política y de época, es inevitable en la historia del cine militar y, por extensión, de lo que algunos definieron la metáfora del ajedrez como una guerra. Bobby Fischer dicen que decía que era una batalla a muerte. Akiva Lievskir va a jugar la partida. Y naturalmente los dos anhelan la victoria. Todas estas, particularmente esta, es una rémora de lo que fue el campeonato mundial entre Bobby Fischer, por algunos considerado el mejor jugador de la historia del ajedrez. Otros dicen que Capablanca. Yo no creo que haya el mejor. Pienso que hay muy buenos y cada época tiene sus circunstancias y sus condiciones. Con los dos personajes quieren ganar, obviamente. Se trata de una tensión porque además el representante de la ex-URSS adolece de un mal cardíaco, mientras que From, el disidente, Pavius, es un joven. Ambos tienen cierta dosis de paranoia y se creen perseguidos. Sin embargo, el servicio secreto soviético sí intenta sabotear a From. Y la película trae esa trama con un final que no les cuento porque sería spoilearla. Hay una película estadounidense de 1993 de Steve Salian que se llama En busca de Bobby Fischer. Es una película más conocida, más divulgada, de un joven prodigio judío, Josh Waitzkin, que por lo demás Bobby Fischer también era de ascendencia y de un grupo de familia judía. Es un niño sin problemas. Su padre es periodista deportivo, aficionado al béisbol, pero Waitzkin además aprendió también viendo en la calle, en parques, a jugar ajedrez. Y tiene buena pasión por el ajedrez, pero él sí conoce la historia de Bobby Fischer y quiere ser como su ídolo. Tanto su padre como su madre lo empiezan a
formar y contratan a quien representa, a quien descubrió y formó, según se dice, a Bobby Fischer, Bruce Pandolfini, quien se supone que le enseña las estrategias, pero también tiene el conflicto de los dos, Pandolfini con técnicas académicas y de escuela, mientras que en la calle un joven negro jugador tienen técnicas distintas. El conflicto entre ellos, la familia y un campeonato de niños que termina con una diagonal de loco, curiosamente. No les cuento más. En busca de Bobby Fischer es un peliculón. Otra película se llama La defensa Luchin de Marlene Gorris de Reino Unido desde el 2001. El contexto o entorno es hacia finales de los años 20 del siglo pasado, no estaba la Guerra Fría, no es el contexto, es un personaje tímido e ingenuo, gran maestro de ajedrez, que viaja a Italia para jugar la partida más importante de su vida. El personaje es Luchin. Esta tiene una trama entre cursilona y romántica, aparte de la obsesión por el ajedrez, se enamora de una chica, eh, abren las expectativas, es efectivamente una novela de Vladimir Nabokov. El problema es que es un personaje con severos problemas psicológicos y no les digo cómo termina. Lo que son las novelas de ajedrez, lo que son las historias del ajedrez, lo que son las películas, merecen ser tomadas en cuenta para este tipo de análisis. La séptima película la dirige una actriz y cineasta india, Mira Nair, en Estados Unidos en el 2016. Ella también participa y dirige una película muy buena, Kama Sutra. No está dedicada al Kama Sutra en esencia. Es una relación azarosa y compleja en la India. Y en este caso es la historia de una mujer ugandesa de nombre Fiona Mutesi, que, como todas en Uganda, abandonan la escuela y pasa a formar parte del equipo de ajedrez de su pueblo. Pero el problema segundo que tiene es, además, mujer en un país como África, y para salir de ahí es negra. Entonces se interseccionan varias circunstancias que le dificultan: uno, ser mujer; dos, no haber terminado la escuela; tres, ser negra; y cuatro, ser africana con 11 años de edad. Resulta que gana el campeonato nacional de su país juvenil. Poco después puedo salir de Uganda para ir a un torneo a Sudán, aclaro, a Sudán, otro país africano, en negros y además, y en 2012 se proclama como la primera mujer que gana un campeonato nacional junior en Uganda. La película está basada en una novela homónima de Tim Crothers que cuenta esta historia de superación, el ajedrez como herramienta de superación. Hay algunas películas estadounidenses recientes también, por lo menos dos, dedicadas, una con Cuba Gooding Jr., Jr., dedicada a crear una escuela de ajedrez después de ser él un ajedrecista en cárcel, de haber estado preso, y cómo constituyen como estrategia de recuperación social y cultural de jóvenes en riesgo por las condiciones de vida de lo que sería el esquema de la dama del ajedrez,
pero en el cine como para nivel de análisis. Quiero de todas maneras recomendar, casi para terminar, una película de Francia que se llama Fahim y que les decía que fue actuada, entre otros personajes, por Gerard Depardieu. Aquí se trata de un muchacho indie que huye de Bangladesh con el propósito de recibir residencia y asilo en París. De hecho, Fahim y su padre se van a Francia y la familia se queda en la India esperando la oportunidad para que puedan recibir el asilo y su reconocimiento. Sabemos que el fenómeno de la migración es un fenómeno histórico que los países de Europa y particularmente de Estados Unidos no quieren reconocer como un fenómeno social del cual derivamos todos. En París comienza una carrera de obstáculos con obstáculos, una carrera de barreras para obtener el asilo político, porque las condiciones no les eran favorables. Además, con la amenaza de ser repatriado a la India y, en consecuencia, ser reprimidos. Casi como la reina de Cadue. Para su fortuna, era un excelente jugador de ajedrez. Y en su relación con Sylvain, Gerard Depardieu es quien lo entrena para jugar, pero como es migrante no regularizado, tiene más obstáculos para participar realmente en un torneo. Finalmente, no les cuento el final, pero vale la pena, donde esta situación del ajedrez, las condiciones sociales de existencia, la psicopatología, tengamos el caso del jugador de ajedrez, tengamos el caso de lo que son algunas relaciones de Lushin, ¿sí? Y lo que es las novelas, en el caso de la literatura, y lo que es esta idea del análisis psicológico, que no dejo de reiterar la recomendación amplia de la lectura de pensamiento y elección en ajedrez. Según mi no tan humilde, es de Adrian de Groot, es un trabajo prácticamente publicado por vez primera en 1946 en alemán, después traducido y publicado al inglés en 1965. No existe una traducción al castellano. Y efectivamente, más allá de la introducción y el prefacio, agradecimientos y todas esas cosas, viene el primer asunto que es fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental de reconocer en el ajedrez una herramienta de promoción del desarrollo? Porque el objeto de estudio no es el ajedrez en sí mismo, ni su origen, ni su historia, ni su desarrollo. Es la actividad de los jugadores de ajedrez. Y más específicamente, psicológicamente hablando, de las teorías del pensamiento, los diseños experimentales en psicología, los procesos del pensamiento y sus problemas, el papel de la memoria y la atención,
la autorregulación de la actividad, la solución de problemas, el análisis, síntesis, abstracción y generalización, lo que es la reflexión y la elección, que es lo que ahora llamaríamos funciones ejecutivas. Han utilizado la Torre de Hanoi o la Torre de Londres ahora. Han utilizado pruebas como el Banfe, la batería neuropsicológica para las funciones ejecutivas de Ostrowski y un colega, Julio Flores, pero el ajedrez no lo he visto como una estrategia más natural para este análisis. Enseñar a jugar ajedrez como estrategia de intervención terapéutica en psicoterapia, en neuropsicología, como didáctica para el desarrollo del pensamiento, qué sé yo. Creo que podemos aprovechar la relación y esta ocasión de la relación del ajedrez en el cine. Además de recomendarles El Gambito de Dama, una serie televisiva que efectivamente tiene que ver con esta cuestión y que seguramente ampliará nuestra visión al respecto. Cine y ajedrez. Este tema antecede al que sigue, que es el del cine y los movimientos sociales y de liberación nacional. Novecento de Bertolucci, por ejemplo, entre otras más. No quiero dejar de invitarlos a seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, a invitar a sus conocidos a suscribirse y desde luego a seguirnos semanalmente los días miércoles a partir de las 12 horas en vivo por nuestras páginas de Facebook. Enrique Álvarez, La Comuna de la Palabra y Neuropsicología del Desarrollo. Hasta la próxima y muchas gracias.